Que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir una iglesia tibia basada en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, del verso 14 al 22. Pero voy a estar orando para que Dios nos bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esta maravillosa oportunidad que tú me regalas de compartir con mis hermanos en Cristo, mis familiares, mis amigos, Señor, tu palabra. Te pido que ella sea el aliciente que las almas necesitan en estos últimos días. Señor, te pido que tú direcciones mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo, que mi boca hable palabras guías por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues esta iglesia estaba situada en la ciudad de Laodicea y a esta iglesia el Señor le habla. Esta ciudad estaba situada en Asia Menor, establecida por Antíoco II y nombrada en honor a su esposa Leonice. En esta ciudad se adoraba a Zeus, a Apolo y a Esculapio. Esos eran dioses griegos y allí pues como esta ciudad era greco-romana, pues tenía cultura griega y romana también. Era famosa por la biblioteca ecuménica más grande del mundo, tenía vías carreteables, la ciudad tenía acceso carreteables de diferentes partes del mundo. Tenían también un centro bancario, tenía una fábrica de textiles donde hacían los vestidos de lana negra, hacían los tapices, todo lo que era las alfombras. También tenía allí un laboratorio oftalmológico donde fabricaban un ungüento para los ojos y también tenían unas instalaciones de acueducto al estilo grecorromano para ellos abastecerse de agua. Y esta ciudad, a esta iglesia que está situada en la ciudad de Laodicea, Dios le habla y le habla directamente al pastor, como en todas las iglesias. Le dice, escribe al ángel de la iglesia, porque el pastor es la persona a quien Dios ha escogido para edificar, para exhortar, para animar, para consolar la iglesia, para alimentarla espiritualmente, y por eso Dios se dirige directamente al pastor. Y escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén. El amén es la palabra final. Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. El amén significa o quiere decir así sea. Y eso cuando terminamos un culto decimos amén. Cuando terminamos una lectura bíblica decimos amén. Cuando terminamos una oración decimos amén. Es palabra final. Y dice la palabra del Señor acá, he aquí el amén. El amén también es el Dios de la verdad. Isaías 65, 16. Es Isaías 65, 16. Isaías 55, 4. Y Apocalipsis 1:5. Leo Isaías 55:4. Pueden tomar nota los hermanos que quieran. Dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y maestro a las naciones. Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el principio de la creación, dice esto. Bueno, Colosenses 1:15, 17 dice que Él es el principio de toda la creación y que todas las cosas por Él subsisten. Y San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el Señor Jesucristo estaba antes de la creación, no como algunas religiones enseñan que Él fue creado. Yo conozco tus obras. Proverbio 15:3 nos dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y Jeremías
capítulo 17, el verso 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí nos revela el Señor que Él lo conoce todo. Ante los ojos de Dios nadie se puede esconder, y Él conocía la situación que estaba pasando la iglesia de Laodicea. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor dice: yo conozco tus obras, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la iglesia de la Odisea, ellos no tenían manantiales de agua. Entonces Colosas tenía un manantial y le suministraba agua fría, pero al llegar allí, por esos canales, en el trayecto en la instancia, al llegar a la ciudad, el agua llegaba tibia. Igualmente pasaba con Hierápolis, unas colinas que le suministraban aguas termales, aguas calientes, muy calientes, y cuando llegaban allí a la ciudad, igualmente llegaban tibias, no servía. De todas maneras, ellos utilizaban esa agua, pero según algunos comentarios de teólogos, dice que la gente vivía enferma allí por la calidad de agua que ellos consumían continuamente. Entonces el Señor lo conoce todo, y el Señor toma ese ejemplo, o sea, Él toma esa problemática que está viviendo la iglesia allí en la Odisea. El Señor toma esa problemática y les pone como, por ejemplo, dice: como ustedes son, el agua no la pueden tomar así y están enfermos, así son ustedes en la vida espiritual ante mí. Entonces dice: te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas esas características tenía la iglesia allí. Eran desventurados, estaban apartados totalmente de Dios. Entonces no sé hasta dónde Dios esté hablando a cada una de nuestras vidas, pero a veces nosotros nos vanagloriamos y creemos que estamos bien con Dios, y a veces estamos, como decía nuestro pastor, estamos sinceramente engañados. Mira, ellos decían: de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabe que tú eres un pobre, ciego y miserable, apartados totalmente, una persona miserable, pobre y como dice el Señor, desventurado, no tiene presencia de Dios. Entonces dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado en fuego. Entonces dice Hebreos 3:13: antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este texto nos enseña que el corazón se endurece cuando la persona se deja engañar por el pecado. El corazón se endurece. Entonces aquí la palabra del Señor también nos enseña que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y esta iglesia pues no tenía presencia de Dios. Entonces, como el Señor es el símbolo, el oro es símbolo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue puro y pasó por el fuego. Él pasó por el desprecio, por el escarnio de la gente, por la crucifixión, por la muerte. Él pasó la prueba más difícil que nosotros nos podemos imaginar. Pasó por el fuego. Y Él dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre. O sea, es con el Señor que nosotros tenemos esa presencia. Nos ayuda a ser como el oro maleable que se deja moldear, como el oro puro, refinado, que se deja moldear, que se deja hacer. Entonces dice el Señor que compre oro puro, oro refinado en fuego, para que sea rico.
y vistas vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas significan pues fidelidad, integridad, fidelidad en la familia, fidelidad en, en, la, en la vida conyugal, fidelidad a Dios, pureza, santidad. Entonces el Señor manda a la iglesia de la Odisea que se vista mejor de blanco porque ellos se vestían de negro. Y el negro pues para ellos posiblemente era el negro positivo que simboliza formalidad, elegancia, satisfacción, seguridad, misterio, sensualidad, bueno, tantas cosas que significa el negro para algunas personas, para los ricos. Entonces ellos se sentían con esa ropa pues como seguros, como protegidos, como firmes. Y el Señor les dice, no, compren ropa, vístanse de blanco, porque el Señor les está mandando es que se vistan de santidad del nuevo hombre, de santidad toda su vida. Entonces dice en Eclesiastés 9:8, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El Señor recomienda que nosotros seamos puros siempre para agradarlo a Él. Entonces dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. Salmo 19:8 dice así, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo es tinieblas. Gloria al Señor. Aquí vemos que el Señor le manda porque ellos tenían fábrica de ungüento para los ojos y según la historia dice que venía mucha gente de otros lugares, de otras ciudades muy lejanas a comprar ese ungüento porque tenía fama, pero el Señor le dice, no, lo que ustedes necesitan es abrir los ojos espiritualmente. Cuando la persona está ciega espiritualmente, la persona no ve, no se proyecta, su visión es opaca. Cuando el Señor mandó a Ananías a orar por Pablo, Pablo se había convertido al Señor, el Señor trató con él, pero necesitaba una administración de un siervo de Dios y Dios le mandó a Ananías. Y cuando Ananías oró por Pablo, dice la palabra del Señor que de sus ojos salieron como escamas, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos ciegos, no vemos más allá de como Dios quiere que nosotros veamos la vida espiritual, sus proyectos, la vida. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amado hermano, amado amigo, conociendo la palabra del Señor y sabiendo que el tiempo está corto, que las profecías se están cumpliendo, no espere que Dios tome corrección en tu vida espiritual. Acércate a Dios, acércate a tiempo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro que estamos leyendo, Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 20, nos dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta del corazón. El Señor dice que venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El Señor quiere darle descanso a tu vida. No esperes más, no esperes enfermarse, llegar a una situación caótica, llegar a una situación extrema que ya no tenga más nada que hacer. No esperes ese momento, acércate al Señor a tiempo. Dice el Señor aquí una promesa, esas promesas a todas las iglesias en Apocalipsis, el Señor les da una promesa. Y esta promesa a la iglesia de la Odisea es que si ellos vencen, el Señor le da que se siente, dice que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, hay una promesa para reinar con Él. Y
termina diciendo la palabra del Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra se repite en todas las 7 iglesias, ¿sí? El Señor, así como se presentó a los profetas, lo revelaron, se presentó en su ministerio, y como el apóstol lo vio en principio de la visión, el Señor se manifiesta así en todas las 7 iglesias. Entonces, el Señor sigue hablando en estos últimos tiempos. El que tiene oído, dice, o sea, el que quiere escuchar, el que quiere atender la voz del Señor, que oiga lo que el Señor está hablando a las iglesias. Amados hermanos y amigos, es el tiempo de hacer una reflexión, de hacer un par en la vida y mirar cómo estamos con el Señor. Porque esta iglesia parecía así como el Señor dice: este pueblo se acerca a mí de labios, con su boca, pero su corazón está lejos de mí. A veces nosotros decimos que tenemos a Dios, a veces decimos que estamos bien con Dios, pero nuestras obras, nuestra relación con Dios está mal. Dios quiere que nosotros tengamos presencia de Él en nuestras vidas continuamente. Dios quiere que nosotros estemos bien conectados con Él, para cuando Él nos llame a lista, nosotros poder responder. Cuando el Señor levante la iglesia, nosotros podernos ir con Él. Por eso el Señor dejó esta visión al apóstol. El Señor le revela esta visión, porque esta condición, cuando un hermano está tibio, produce náuseas, a Dios. Cuando una iglesia está tibia, esta iglesia le produce a Dios náuseas. En las congregaciones, cuando hay un hermano tibio, produce muchos problemas en la congregación, náuseas a Dios. Entonces es tiempo de que nosotros miremos cómo estamos caminando con Dios, y que echemos mano de la vida eterna, y que a tiempo acudamos a Él. Les mando un abrazo. Dios les bendiga.